Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California. Estamos a jueves de la segunda semana de Pascua, 23 de abril, y hemos vuelto a la parroquia. Estamos ahora en casa, de vuelta a la habitación que ocupó en la rectoría de la parroquia, encerraditos otra vez. Y después de haber pasado o tenido pues la experiencia de toparme cara a cara una vez más con la muerte y con el dolor en el hospital, cosa que no es ajena para nosotros, porque pues eso forma parte de la vida de un sacerdote, estar atendiendo gente que se va a despedirlas con los últimos sacramentos, la confesión cuando se puede. A veces están ya inconscientes y se les da pues la unción de enfermos. Uno que otro tal vez está en condiciones de recibir la comunión y a veces nos llaman cuando ya ni siquiera eso pueden. En fin, nos topamos siempre con la muerte y nos toca pues despedirlo con las últimas oraciones muchas veces. Es algo normal para la vida del sacerdote. Hemos vuelto acá. Estamos aquí en compañía de la hermosa imagen de Jesús de la Misericordia aquí detrás de mí, como la pueden ver. Y seguimos meditando el Evangelio de Juan, que ayer muy oportunamente nos hablaba de este hermoso pasaje de cuánto amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios, que creamos en su Hijo Jesucristo. No en balde lo envió. Si nos pudiéramos salvar de cualquier manera, pues ¿para qué envió Dios a su Hijo a morir? Si nos pudiera salvar cualquier cosa en la que pudiéramos creer, como oía yo a una persona hace mucho tiempo, decía, lo que importa es la fe, no importa en dónde pongamos la fe, pues pongamos la fe en una piedra, en un tótem, pongamos la fe en cualquier ser animado de la naturaleza. No. San Pablo era claro, decía, sé en quién he puesto mi esperanza. Y es importante que nosotros sepamos en quién estamos poniendo nuestra fe. Dios quería que nos salváramos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga esa vida eterna. Hoy el apóstol Juan nos sigue hablando en su Evangelio, y esta vez en el mismo capítulo 3, pero del versículo 31 al 36, y dice lo siguiente: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Qué hermosa frase. El que viene del cielo está por encima de todos. Dios está por encima de todos. Jesucristo está por encima de todos. Y dice aquí, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Dios no te puede mentir. Dios no me puede mentir. Dios no miente. Y es triste ver cómo la gente de hoy prefiere hacerle caso a los que mienten, a los que nos ocultan la verdad. Mucha gente está más pendiente de lo que dicen las redes sociales, y estamos usando redes sociales, ¿no? Pero no todo el que se mete a redes sociales digamos, descarga información veraz. Y yo te invito, hermano, que estás escuchándome, a que no nos sobrecarguemos de información. No nos saturemos de información de las redes, porque no todo lo que se dice en estos medios es digerible y no todo nos hace bien. Por esta cuarentena que estamos viviendo, obviamente estamos muy metidos en las redes sociales, pero como lo decía un hermano
sacerdote eudista, a quien aprecio mucho, el padre John Mario Montoya de Colombia. Él nos daba como uno de los tips para vivir esta cuarentena, no meternos tanto ni oír tanta noticia, porque ciertamente nos saturamos. Y conozco de primera mano personas que desde la mañana hasta la tarde están metidos en las redes buscando las últimas novedades del COVID-19, cuántos murieron, cuántos se enfermaron en este país, en Italia, en España, en Alemania, en donde sea. Y qué ventaja sacamos de eso: angustiarnos, estresarnos, deprimirnos, etcétera. No nos hace nada bien. Dediquemos un rato a esculcar las noticias, a buscar las noticias y ya. Pero sí es importante que sepamos a quién le creemos, porque no todas las noticias incluso son veraces. Este mundo ha preferido creerle a los mentirosos y dejar de creerle a los que dicen la verdad. Es interesante que nosotros nos preguntemos: ¿a quién le estoy creyendo yo? Nosotros tenemos que ser cristianos capaces de discernir dónde está la verdad y poner allí nuestro oído, de tal manera que no nos dejemos confundir. En este tiempo incluso hay posiciones encontradas acerca de lo que el virus significa, de los signos de Dios y de lo que va a pasar después. Uno puede encontrar posiciones religiosas bien divergentes, que si este es el fin del mundo, que si son las apariciones de la Saled, de Garabandal, de Fátima, las que están convergiendo para darnos a entender que este es el verdadero final, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ¿usted cree que si realmente este fuera el final, el Papa ya no lo hubiera dicho? ¿Por qué nos habría de ocultar información? Siempre hay teorías de conspiración en cuanto a esto, decir el Vaticano lo sabe y lo calla. ¿Qué ganaría con callarlo? Siempre andamos buscando teorías de conspiración. Andamos buscando como que el Vaticano lo sabe y no lo quiere decir. ¿Para qué no lo quiere decir? Si las cosas de Dios son abiertas, las cosas de Dios son para que se sepan, no para mantenerlas escondidas. Dios es veraz y Él no nos puede mentir. Y Dios vino para hablarnos de las cosas de arriba, de las cosas del cielo, porque Él es el más indicado, porque ya ha estado allá. Jesucristo vino a hablarnos de eso. Pero el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra. Obviamente los médicos no nos van a hablar de esto, los científicos no nos van a hablar de esto, los enfermeros no nos van a hablar de eso. Ellos hacen lo que les toca hacer. Pero nosotros los sacerdotes tenemos que hacer también lo que nos toca: hablarle a la gente de la esperanza y de que este mundo no termina ahora, por lo menos no todos los signos lo indican, y de que hay una vida después de esta vida, de que la muerte no es el final del camino y ciertamente es lo más seguro que tenemos. Todos nos vamos a morir algún día, no sabemos de qué, algunos de COVID, otros no, muchos lo han superado, bendito sea Dios, pero algún día nos vamos a tener que ir de acá. Esta no es nuestra morada definitiva, y eso tenemos que decírselo nosotros, los que hemos oído al Señor, lo que hemos puesto nuestro oído, nuestra esperanza en Él, en la vida eterna que nos espera. Pero hay muchos que han decidido oír a los mentirosos, a los que nos ocultan la verdad. Vea las noticias y dése cuenta cómo siempre está pasando algo nuevo. Se descubrió que tal cosa no era verdad, se descubrió que tal persona mentía, se descubrió que tal gobierno ocultó información, siempre hay algo que estaba oculto y después con el tiempo salió a la luz, se destapó la olla. Siempre pasa. Los hombres mentimos, la gente miente, los gobiernos mienten, en fin. ¿Por qué hacerle caso siempre a los que mienten? Seamos cristianos capaces de discernir dónde está la verdad, dónde está la mentira, y darle tiempo al tiempo. Al final, todo se sabe. Por eso no nos desesperemos. Oímos cifras, oímos noticias, discernamos. Unas puede que sean verdad, otras puede que no. Esperemos. Tengamos paciencia, que todo se sabe a su tiempo. Sigue diciendo la palabra: aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu, y por eso lo va a dar, porque lo tiene sin medida. Este tiempo de cincuentena pascual es un tiempo para también esperar.
la venida del Espíritu Santo. Ciertamente ya vino, pero cada día, cada año y en cada momento podemos recibir una efusión nueva, una dosis nueva, por decirlo de esta manera, del Espíritu Santo, para que pues el Espíritu Santo nos recargue, por decirlo también de esta manera, y nos dé una nueva fuerza para enfrentar situaciones nuevas. Ciertamente ahora nosotros estamos necesitando una recarga, una dosis nueva, una efusión nueva de Espíritu Santo para enfrentar nuevas situaciones en este mundo que ciertamente no va a quedar igual después de esta pandemia, porque muchas cosas van a quedar afectadas. La confianza en la gente, la confianza en los demás, la manera como vamos a tratar a las personas, la manera como conducirnos en público, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo nos dará formas, nos dará maneras de seguir adelante en la vida, y tenemos que recibir esta fuerza de lo alto para descubrir la novedad de Dios, como lo decía en meditaciones anteriores, la novedad de Dios que siempre está dándonos cosas diferentes. Nosotros no somos gente aburrida. Los cristianos no podemos ser gente aburrida, gente monótona, gente acostumbrada siempre a lo mismo, como uno lo escucha muy frecuentemente en las parroquias. Es que siempre se hacía así, es que siempre se hace así. Hermano, ya no se va a hacer siempre así. Ya vamos a tener que cambiar muchas cosas y tendremos que amoldarnos a muchas cosas. Yo me recuerdo que al comenzar esta situación de pandemia decíamos, ¿y ahora cómo nos vamos a reunir? ¿Y ahora cómo vamos a dar las clases? Pues mire, gente que nunca había manejado una videoconferencia porque nunca se había tomado la molestia de meterse en el teléfono, de descargar una aplicación y de tener que hacerlo, tuvo que hacerlo. Gente que nunca se había atrevido a hacerlo porque decía, es que soy muy viejo, ya esa tecnología no es para mí. Ahora la única manera de poder vernos las caras y poder tener una clase es a través de una aplicación, una videoconferencia. Hasta yo, que nunca me había interesado en hacer una videoconferencia con nadie, ahora esta es la manera como nos estamos comunicando en la parroquia. Total, tenemos que crear formas nuevas de comunicación. Tal vez no se queden para siempre, pero ciertamente esto es un nuevo reto que nos están presentando las circunstancias y tenemos que responder a estas circunstancias. El Espíritu Santo nos va dando maneras también de responder a estas novedades. Y sigue diciendo el Evangelio de Juan, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Óyelo bien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y lo decía el Evangelio de ayer, que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Hermano, la vida eterna comienza con la fe en nuestro Señor Jesucristo, con tener la confianza de que Él viene de Dios y a Dios ha vuelto en la ascensión, y que a Él iremos al final de nuestra vida. Nuestra vida está destinada a participar de su vida en el cielo. Así que la vida eterna comienza al creer en Él. En el bautismo hemos hecho una profesión de fe también en Él, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia, que es pues la comunidad de los fieles. Por lo tanto, todo eso que es el cuerpo místico de Cristo, hemos hecho una profesión de fe, y por esa fe estamos injertados en Cristo. Hemos comenzado a disfrutar las primicias del Espíritu, las primicias de la eternidad, de la vida eterna, que no sabemos exactamente cómo va a ser todo aquello, pero ya por la fe tendremos acceso a esa vida maravillosa. Pero, ojo, el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Insólitas palabras que aparecen acá en el Evangelio. Estamos hablando del Nuevo Testamento, y que es extraño verlas, pues sí y no. Muchas personas consideran políticamente incorrecto estar diciendo ahora que la condenación existe, que el infierno existe y que la gente va a recibir castigo, porque la palabra castigo la hemos sacado prácticamente de nuestro vocabulario. Desde meditaciones anteriores hemos hablado que si la pandemia es un castigo, que si no, que si sí, que si no. Incluso hasta entre nosotros los sacerdotes existe eso de que no es castigo, de que sí es castigo. Hay posiciones encontradas. Yo me remito a la palabra de Dios. Es cierto que dice aquí, el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura contra él. ¿Merecemos castigo? Sí merecemos. No hemos sido buenos.
no hemos sido santos, estamos llamados a la santidad todos, pero hemos sido hijos rebeldes. Y muchos han sido más rebeldes porque ni siquiera han creído en Jesucristo. Hay quienes creen y aún creyendo pues no han podido superar sus debilidades. Y hay quienes ni siquiera quieren creer en que Él es el Hijo de Dios venido al mundo para salvarnos. En estos últimos, dice la palabra, pues pesará y perdurará la cólera divina contra ellos. ¿Y en qué consistirá esta cólera divina? Pues en un juicio sin misericordia, según lo dicen otros textos de la Sagrada Escritura. Un juicio sin misericordia. Pidámosle a Dios el no ser reos de este juicio, el de llevar una vida lo más conforme al Evangelio, el de amoldarnos a la palabra de Dios, y el de que al final de nuestra vida podamos decir para nosotros, en nuestra alma, nuestro corazón, a nuestra conciencia, hemos hecho todo lo posible por agradar al Padre. Hemos agradado al Padre y todo lo demás queda en manos del Señor. Que no seamos hijos rebeldes y que le creamos a aquel que es veraz y a aquel que tiene el poder en sus manos, el que tiene pleno poder y el que tiene el Espíritu Santo en plenitud. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Quédate en casa, que estés bien, cuídate mucho y seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.